Es la organización estadounidense más privada, con reuniones misteriosas que se hacen a puerta cerrada, y con un miembro que incluye al hombre más poderoso del país y del mundo. Pero detrás de esta hermandad de élite hay secretos. Secretos tan escandalosos. Sus profundas intenciones son: dominaremos el mundo. Vamos a crear un nuevo orden mundial. Tan controversiales. Cuando la gente se interesa por esos nexos ocultos, es gracioso ver cómo omiten a aquellos que están justo al frente de ellos. Tan peligrosos que sus miembros los defenderán con su vida. Si alabas a Lucifer, es mejor que lo mantengas en secreto. Hay algunos que creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo la conocen unos pocos. Pero si este libro existe, ¿qué contiene? ¿Conspiraciones secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe de verdad el libro de los secretos de Estados Unidos? Cannes, Francia, 3 de noviembre de 2011. El presidente Barack Obama y otros líderes mundiales llegan al sexto foro de las 20 mayores potencias del mundo, conocido como el G20. En las últimas cumbres del G20 en Londres, Toronto y Francia, miles de personas han protestado. ¿Pero por qué? ¿A qué le temen? Oficialmente, los miembros del G20 se reúnen para debatir, planificar y monitorear la cooperación económica del mundo. Pero, ¿existe otro motivo oculto? Entre los manifestantes hay algunos que creen que el verdadero objetivo del grupo es crear un gobierno único y global basado en la economía, lo cual se conoce como el nuevo orden mundial. Un orden relacionado con algo aún más secreto: la masonería. El sistema masónico es solo una vena de todo un sistema, y sus tentáculos se extienden hasta cada pueblo y ciudad de todo el planeta. Durante siglos se ha creído que los masones son los arquitectos detrás de las mayores conspiraciones del mundo. Entre sus miembros se encuentran líderes de la industria, visionarios, líderes del mundo y presidentes de los Estados Unidos. La masonería en el siglo XX era una especie de quién es quién en la industria, la política y el gobierno. Dentro de cualquier industria o de cualquier rama del gobierno podías encontrar masones reconocidos. La masonería es como la galería del desarrollo estadounidense del siglo XX. Hoy en día se estima que hay unos 6 millones de masones en el mundo. Hay algunos que piensan que los más poderosos se encuentran en los Estados Unidos de América. 14 de 44 presidentes estadounidenses eran masones, 7 de ellos solo en el siglo XX. Entre ellos se encuentran William McKinley, Warren Harding, Howard Taft, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman y el más reciente Gerald Ford. Pero, ¿quiénes son los masones? ¿De dónde vienen? Los orígenes de la masonería aún siguen siendo un misterio. Probablemente esta sea la única organización actual con esas características. La masonería es la fraternidad de caballeros más grande, antigua y conocida del mundo. Mitológicamente, comenzó durante la construcción del templo del rey Salomón o incluso antes de eso. Esto es muy importante porque es donde ves las raíces. Las verdaderas raíces de la masonería moderna. Los egipcios eran buenos constructores de piedra. Y, obviamente, los mayores logros de la construcción en piedra fueron las pirámides y los obeliscos.
No es coincidencia que las pirámides y los obeliscos se usen como símbolos en los rituales masónicos. Masón quiere decir constructor libre. Aquí ya no solo hablamos de construir estructuras físicas, sino que hablamos de construir tu templo interior, por lo que el concepto de la construcción es muy importante. Es por eso que hay una asociación muy fuerte con el antiguo Egipto. El punto de origen más claro de la masonería se encuentra durante la Reforma del siglo XVI. Un grupo de académicos, mercaderes, intelectuales, políticos y clérigos querían reunirse para debatir sobre el civismo, la religión, temas sociales y ciencia en una atmósfera que estaba fuera del control o lejos del monitoreo de la iglesia y la aristocracia, y hacer esto podía ser peligroso. Quienes se salieron del orden aceptado de las cosas, incluso hasta la era de la Ilustración, podían ser perseguidos, encarcelados y en casos extremos ejecutados. Pero mientras que los orígenes de esta sociedad secreta permanezcan como un misterio para siempre, las influencias de la masonería moderna comenzaron a emerger en las colonias estadounidenses a mediados del siglo XVIII. La masonería llegó a Estados Unidos. En las embarcaciones británicas se pueden encontrar las primeras logias masónicas a principios del siglo XVIII. Para ese entonces ya era una organización influyente. Es importante recordar que durante el siglo XVIII ocurrió la verdadera Ilustración. Y obviamente la masonería jugó un papel muy importante al promover y propagar ideales y principios durante esa época. Los padres fundadores de los Estados Unidos fueron discípulos de esa era. A los masones se les motiva a estudiar 7 materias de humanidades y ciencias. 3 de ellas son la gramática, la retórica y la lógica. Están diseñadas para ayudar al masón a desarrollar un pensamiento basado en la razón, la lógica y también a desarrollar técnicas de comunicación. Las bases sobre las cuales está construida la masonería se expresan en 2 herramientas simbólicas: la escuadra y el compás. La simbología universal original de la masonería es la escuadra y el compás. El compás es la herramienta principal del individuo. Dibujas un círculo con el compás alrededor de ti y si sales de ese perímetro, pierdes el control. Pero como es un compás, el círculo puede hacerse más grande. ¿Y cómo lo haces más grande? Buscando la sabiduría y la luz. La escuadra es el símbolo de la sabiduría y la letra G corresponde al gran arquitecto del universo. La idea es crear personas de pensamiento libre. Esa es la mejor manera de combatir cualquier forma de tiranía sobre la mente del hombre. A mediados del siglo XVIII, los masones de las colonias estadounidenses se reunían regularmente en secreto. En cabañas, en el bosque, granjas, las habitaciones de las tabernas o en cualquier sitio donde sintieran que sus secretos estaban a salvo de una multitud poco confiable. Si no podemos confiar a un hombre algo tan sencillo como un apretón de manos o una contraseña para que la mantenga en secreto, entonces no se le considera un hombre ni un caballero. Y como dijo Ben Franklin, si no estamos juntos, lo más seguro es que estemos separados. Por lo que los secretos fueron importantes para unir a estos hermanos fundadores. No fueron solo padres, fueron hermanos fundadores y los secretos los unieron. Pero, ¿de qué se hablaba en esos lugares secretos de los masones? ¿Esas logias de verdad funcionaban como incubadoras de planes diabólicos? Boston, 16 de diciembre de 1773. Las relaciones entre las colonias y sus dirigentes británicos habían alcanzado un punto de quiebre. Los Hijos de la Libertad, un grupo dedicado a defender los derechos de los colonos contra la opresión inglesa, se reunieron en la taberna del Dragón Verde e iniciaron el acto de rebelión más terrible de la historia. La zona cero para la revolución estaba en Boston en la taberna del Dragón Verde, y en 1760 fue comprada por la logia de San Andrés, por lo que la taberna era realmente propiedad de la logia. Paul Revere era el maestro de su logia en Boston, la cual se reunía en la taberna del Dragón Verde.
Casualmente era allí donde se reunían los hijos de la libertad. Algo muy interesante. El motín del té de Boston fue planeado en la taberna del Dragón Verde por muchos hombres que eran miembros de la logia masónica de San Andrés, la cual debía reunirse en dicha taberna, pero en el último minuto no hubo quórum, debido a que estaban lanzando el té al mar. La protesta contra los impuestos, conocida como el motín del té de Boston, podría haber dado pie a otro plan secreto. Y la colonia masona de verdad plantó las semillas de lo que más adelante se convertiría en el nuevo orden mundial. La masonería fue fundamental en la Revolución estadounidense porque algunos de los fundadores más influyentes como Benjamin Franklin y George Washington eran masones. La masonería fue importante para George Washington. Fue una red que desarrolló con su mandato y motivaba a sus generales a convertirse en masones. Creía que los hacía más confiables. 33 de los 74 generales de Washington fueron masones, es el 46%, y no es casualidad. 9 de los 56 que firmaron la Declaración de Independencia también lo fueron, por lo que estaban bien representados. Y 1/3 de los que firmaron la Constitución también fueron masones. Uno de los mayores colaboradores en la Constitución de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, fue el primer maestro masón de la nación. El primer libro masón publicado en los Estados Unidos lo publicó Benjamin Franklin. Era una copia de la Constitución de James Anderson. Se convirtió en maestro de una logia poco después de eso, y luego fue el gran maestro provincial. Subió de rango con mucha rapidez y fue muy popular dentro de la masonería. En mi opinión, la influencia masónica más poderosa sobre Estados Unidos fue la Constitución de Anderson. En 1717, los masones de Londres formaron una logia oficial, una gran logia. Contrataron a un hombre llamado James Anderson para que escribiera varias constituciones por las cuales los masones se regirían. Te sorprendes cuando lees las constituciones que Anderson escribió para los masones en 1723. Puedes ver concepto tras concepto tras concepto que aparecen en la Constitución y en la Declaración de Independencia. Hay quienes creen que durante la existencia de los Estados Unidos, la influencia masónica sobre la nación ha sido penetrante y profunda. Pero, ¿los masones son solo un club de caballeros, como algunos sugieren? ¿O son un gobierno secreto que dirige a los Estados Unidos hacia un nuevo orden mundial? Quizá encontremos la verdad examinando muchos de los rituales extraños del grupo, ceremonias secretas que se han ocultado al público y por las que aparentemente sus miembros podrían dar hasta la vida. Fredericksburg, Virginia, año 1752. Le vendan los ojos a un joven de 20 años. Su nombre, George Washington. Y está a punto de tomar el juramento de sangre de los secretos de los masones. Su iniciación fue muy parecida a como se hace en la actualidad. Le vendaron los ojos, luego lo llevaron a la sala de reuniones, tocó 3 veces la puerta. Y cuando la abrieron, lo recibieron con un instrumento filoso que apuntaba al lado izquierdo de su pecho. Luego de eso hizo el juramento en el altar. Entonces le retiraron las vendas para que pudiera ver a los hombres de su logia. Todos apuntaban sus espadas hacia él, lo cual era para reforzar el juramento que había hecho sobre no revelar los secretos de la masonería. Incluso hoy en día, los candidatos a convertirse en miembros de la masonería deben pasar por rituales secretos. Cuando entras en la sala de una logia, entras en lo que se llama la sala del guardia. Hay un oficial afuera, el cual está armado con una espada, y a quien debes darle la contraseña y el apretón de manos secretos. En verdad hay un apretón de manos secreto. El papel que juegan los secretos en la masonería es especialmente complicado cuando hablamos de los apretones de manos, ya que los masones algunas veces debían identificarse en la oscuridad.
No les enseñaré el apretón de manos, pero les puedo decir que en realidad no es un apretón. Es un agarre. Al igual que las iniciaciones antiguas de muchas culturas en el mundo, la iniciación masónica consiste en una serie de retos, un juramento sagrado y la transmisión de cierta información para iluminar al candidato. Si no se le puede confiar a un hombre algo sin importancia como una contraseña o un apretón de manos, no se le pueden confiar los secretos mayores de la vida. Se dice que cada logia masónica está apuntando al este, y también hay una letra G al este sobre el Gran Maestro. Al iniciado lo traen al centro de la sala donde está el altar, sobre el cual hay una Biblia. Cuando el iniciado llega al altar debe asumir la obligación de sus grados individuales. Existen 3 grados: el aprendiz, el compañero y el maestro masón. Cuando hablamos de los secretos de la masonería, hablamos de la información que se transmite de forma oral como tradición. Es el acto de transmitirle cierta información a otro hombre. Una cadena que no se ha roto desde principios del siglo XVII. Por supuesto, no puedo contarles el resto. Para enterarse tienen que unirse y averiguarlo. Los rituales masónicos han cambiado muy poco durante los últimos 2 siglos. En cuanto a la iniciación, cada miembro nuevo hace un juramento de por vida, de proteger los secretos de la hermandad. Un juramento que, si es violado, podría significar la muerte. En algunos de los documentos masónicos que tenemos se habla de juicios masónicos. Si descubren que revelaste los secretos, podrían matarte. Se rumora que a la gente le cortaban la garganta, los colgaban o los ahogaban hasta matarlos. Lo que ocurre tras las puertas de una logia masónica incluye ceremonias a las que a la gente siempre se les recordará la presencia de la muerte. ¿Juicios masónicos? ¿Ejecuciones ceremoniales? Lo que sea que ocurra detrás de las puertas de una logia masónica podría permanecer siendo un misterio. Pero sí se conocen los detalles de un ritual recreado durante las ceremonias de iniciación. El asesinato de Hiram Abiv. Hiram es presentado de forma muy dramática a los candidatos que van a entrar a la masonería. Hiram era un artesano importante, y el rey Salomón le pidió que hiciera un trabajo especial en tiempos antiguos. En el 3er grado, el maestro masón cuenta una historia alegórica de la construcción del templo del rey Salomón y de cómo Hiram Abiv conoce varios secretos de los maestros masones y de cómo se enfrenta a 3 rufianes quienes no quieren esperar para conocer esos secretos y lo atacan. Se va a la tumba sin contar los secretos de los maestros masones. Conspiraron contra él, lo asesinaron y se convirtió en una especie de mártir simbólico dentro de la masonería. El 3er grado lo otorga un maestro masón y todo el mundo está pendiente de ti, lo que termina por agotarte. Si te otorgan el 3er grado y puedes soportarlo, significa que puedes mantener la boca cerrada. Apretones misteriosos, contraseñas secretas, representaciones de asesinatos. ¿Son solo prácticas inofensivas de la masonería o rituales antiguos diseñados para confundir a los no iniciados? Hay muchos grados. La mayoría de los masones creen que solo pueden llegar al grado 33. Pero hay pruebas claras de que pueden pasar de allí. Lo han hecho durante miles y miles de años, y ni siquiera sus propios miembros lo saben con gran certeza. El masón común cree que solo hay 33 grados, pero cuando llegas allí, te enteras de que en realidad hay 360 grados. Hay un gran círculo externo de miembros dentro de la masonería. Están allí solo por la hermandad, pero también hay un círculo interno muy pequeño que está enterado de todos los secretos. Si le preguntas a un masón sobre estos círculos, te dirá que no sabe nada, porque o es miembro del círculo externo o del círculo interno y debe jurar que nunca revelará esa información. Círculos internos resguardando los secretos.
¿Qué tipo de información podría ser tan importante para que los masones arriesguen sus vidas protegiéndolos de los miembros externos? Quizá hallemos pistas al examinar los numerosos símbolos que hay en los documentos y en las construcciones, e incluso en la moneda que se maneja hoy en día. Es uno de los documentos más importantes que se hayan escrito. Son las bases del gobierno. Pero, aunque la Constitución de los Estados Unidos se haya escrito en inglés, hay quienes creen que los fundadores del país utilizaron simbología masónica y códigos para transmitir un plan secreto. El lenguaje de la masonería es el lenguaje de los símbolos. Los símbolos esconden la verdad universal y la idea es que cada individuo los descubra por sí mismo. Washington estaba muy apegado a los símbolos de la masonería, estaba orgulloso de ser masón. Hay imágenes de Washington usando su atuendo masónico y estas cosas están llenas de todo tipo de símbolos ocultos, el ojo que lo ve todo, el compás y la escuadra. Si hay un logo conocido de la masonería es el compás y la escuadra con la letra G. La escuadra es la escuadra de la virtud, de enseñarle a alguien a estar centrado y en el ángulo correcto. El compás se usa para dibujar círculos. Los masones dicen que con eso haces un círculo a tu alrededor. Si dibujas un círculo con un compás, estás dibujando un límite, una especie de frontera que jamás cruzarás con respecto a tu comportamiento diario. ¿Qué significa la letra G? La mayoría de las personas dirían que significa Dios en inglés. Se encuentra entre la escuadra y el compás, por lo que es el centro de todo. Pero también puede hacer referencia a la geometría sagrada. De hecho, Dios es el gran maestro de la geometría del universo. Los masones creían que Dios era un arquitecto, el gran arquitecto del universo. Hoy en día, es uno de los símbolos de Estados Unidos más reconocidos. El gran escudo de los Estados Unidos permanece inmerso en el misterio masón. En 1934, el masón y próximo vicepresidente Henry Wallace le hizo una propuesta a su compañero masón y presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, de incluir el símbolo en la moneda nacional estadounidense. Henry Wallace y Franklin Delano Roosevelt fueron los responsables de incluir el gran escudo de los Estados Unidos en el billete de $1. Antes de la presidencia de Roosevelt, el dorso del gran escudo no aparecía en el billete de $1. Podías ver una fascinación por la simbología del antiguo Egipto, pirámides. Todas estas cosas se repiten en las ideas y en las ceremonias de la masonería. La pirámide significaba fuerza y resistencia, para demostrar que Estados Unidos era fuerte y resistiría. El gran escudo era una forma de expresar los valores originales de la República Estadounidense, de que éramos un experimento de la democracia. Es por eso que la pirámide no está completa, porque la democracia nunca termina. Ellos entienden el poder del simbolismo. No hay mejor ejemplo de esta antigua sociedad secreta que lo que vemos en el dorso del billete de $1. Hay una pirámide, uno de sus símbolos más sagrados, el ojo que todo lo ve. Y abajo en latín, si se traduce, dice: anunciamos el nacimiento de un nuevo orden. Ya que la frase Novus Ordo Seclorum aparece en el gran escudo de los Estados Unidos, la masonería se convirtió en elemento de desconfianza para quienes creen que seremos reemplazados por un nuevo orden mundial. ¿Los masones utilizan los símbolos para anunciar la existencia de un nuevo orden mundial? Si es así, ¿qué otros secretos hay a plena vista? Washington, D.C. A un poco más de 1,5 kilómetros al norte de la Casa Blanca se encuentra una construcción de piedra enorme, en la esquina de la 16 y la calle S.
es la Casa del Templo, la central del rito escocés de la masonería. Se cree que sus miembros son parte de un linaje que data de la Escocia del siglo XVI. El rito escocés es lo que se conoce como el apéndice de la masonería. Cuando pasas por los 3 primeros grados de una logia masónica, puedes optar por unirte a otras organizaciones dentro de la familia de la masonería. El rito escocés tiene 333 grados. La dirección de este lugar es 1733, lo cual representa los 33 grados de iniciación del rito escocés de la masonería. El gran secreto es que la dirección sea 1733, aunque no aparezca en los planos de la ciudad, ya que ellos querían que el 33 apareciera en la dirección. Ese número aparece en todo el edificio. Hay 33 columnas alrededor de la Casa del Templo, y cada una de ellas mide 33 pies de alto, simbolizando los 33 grados de iniciación del rito escocés de la masonería. El número 33 ha sido un número sagrado durante siglos. Se remonta a los tiempos bíblicos. Cristo tenía 33 años cuando murió, realizó 33 milagros. A Dios lo mencionan 33 veces en el primer capítulo del Génesis. La Casa del Templo, al igual que muchas edificaciones masónicas, contiene muchos símbolos secretos, incluso en su diseño. También los escalones por los que estoy caminando son simbólicos. Al nivel de la calle comenzamos con 3 escalones que simbolizan los 3 grados de la masonería regular. Luego tenemos 5 escalones, que simbolizan las 5 órdenes de la arquitectura y nuestros 5 sentidos. Luego tenemos 7 escalones, que simbolizan las materias de humanidades y ciencia de tiempos medievales. Tenemos una pirámide sin terminar en el techo de la Casa del Templo. Y por supuesto, esto hace referencia a la pirámide sin terminar del gran escudo de los Estados Unidos. ¿Deberíamos imaginarnos un ojo allí arriba? Quizás sí. En realidad es una copia del mausoleo de Halicarnaso del rey Mausolo, que era una tumba y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Enterrados en la Casa del Templo yacen los restos de un hombre que muchos consideran una de las figuras más importantes y controversiales de la masonería. Albert Pike. Era un oficial confederado, un general, y escribió muchos de los documentos que hasta ahora se han hecho públicos, donde revela que el dios a quien alaban es Lucifer. Hemos descubierto muchos de los secretos de la masonería gracias a Albert Pike. Escribió 2 veces la palabra Lucifer en su libro Morales y Dogma. Hablaba del origen de la palabra Lucifer y significa portador de la luz. Decía que era interesante cómo el término portador de la luz pasó a ser príncipe de la oscuridad. De alguna forma, a través de los años, esto se tradujo en que Albert Pike trajo a Lucifer a los rituales masónicos. Luego de su muerte en 1891, enterraron su cuerpo en el cementerio Oak Hill, en Washington, D.C. Luego, erigieron una estatua en su honor en 1901, el único monumento en el Capitolio del país que representa a un oficial confederado. En 1944, exhumaron su cuerpo y lo llevaron a la Casa del Templo. ¿Pero por qué? ¿Tuvo algo que ver con los extraños ritos y los rituales sobre los que hablaba su libro Morales y Dogma? ¿O sus referencias a Lucifer sugieren que los masones en realidad tienen otro plan más siniestro? Quizás hallemos la respuesta examinando las construcciones y monumentos del Capitolio de la Nación y el diseño de la ciudad en sí. Alexandria, Virginia, año 1791. George Washington pone la piedra angular de una matriz en forma de diamante de 16 por 16 kilómetros, lo que se convertiría en la nueva capital del país, el Distrito de Columbia,
debido a su meticuloso diseño, Washington no solo crearía una ciudad capital, sino también un tributo eterno a la masonería. Uno que para ese entonces solo lo podía ver el ojo de Dios. Cuando Pierre Charles L'Enfant y George Washington se sentaron a diseñar la ciudad de Washington, no tenían nada, empezaron a partir de cero. Querían que la ciudad fuera un plano racional y geométrico en su totalidad. Vivían los preceptos de la Ilustración, y todo esto gracias a la masonería, la fascinación por la ciencia, la lógica, la filosofía, el simbolismo, y todas esas cosas que sirvieron para diseñar Washington, D.C. La arquitectura es la base de la religión masónica. De allí obtuvo el poder político y el dinero desde hace 3000 años. Si tienes una religión basada en la arquitectura y cuentas con el gran arquitecto del universo, querrás construir una ciudad masónica fabulosa. Y Washington, D.C. es eso exactamente. No hay otra ciudad diseñada con la idea de reflejar una filosofía de gobierno a través del simbolismo. Eso es lo que hace única a Washington, D.C. ¿Cómo es posible que todos los arquitectos que trabajaron en la Casa Blanca y el Capitolio eran masones? En 1793, George Washington, vestido con ropa formal masónica, presidía la colocación de la piedra angular del Capitolio de los Estados Unidos. George Washington marchó con los masones desde el sitio de construcción de la Casa Blanca hasta el Capitolio para colocar la piedra angular con una pala de plata. Colocaron el marcador de plata encima de la piedra y a partir de allí se construyó el Capitolio. El Capitolio se convirtió en el gran monumento a la democracia que los padres fundadores querían construir. Sin embargo, según historiadores e investigadores, la piedra angular de la construcción está desaparecida. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Hay quienes dicen que esta piedra misteriosa oculta documentos secretos, alguna especie de constitución alterna y otros documentos masónicos, y esto ha sido resguardado cuidadosamente del público. Washington y su compañero masón L'Enfant fueron los responsables del diseño del Triángulo Federal. Un espacio con símbolos geométricos específicos en los planos de la ciudad de Washington, D.C. Estoy parado en el centro del suelo sagrado de los Estados Unidos. Tengo el monumento a Washington justo detrás de mí, la estatua de la diosa Libertad encima del Capitolio a mi derecha. Y puedo ver la Casa Blanca desde aquí. Los padres fundadores querían que esto fuera una declaración en piedra de los valores estadounidenses. Querían que estas doctrinas fueran visibles durante miles de años. Pierre Charles L'Enfant se dio cuenta de que este triángulo de edificios era clave para establecer el nuevo orden en Estados Unidos. Y es por eso que es el centro de todo. Hay símbolos escondidos en los planos de Washington, D.C. Primero tienes una cuadrícula con líneas horizontales y verticales. Luego tienes las calles en ángulos. Cuando colocas los ángulos sobre la cuadrícula, obtienes todo tipo de símbolos. Los símbolos masónicos están por todas partes. Son como letreros que dicen, estamos anunciando el nacimiento del nuevo orden. Otras investigaciones revelan otro símbolo oculto en las calles de la capital. Un pentagrama, cuyas puntas en el sur apuntan directo a la Casa Blanca.
Uno de los símbolos ocultos que encontrarán en la masonería es el pentagrama, la estrella de 5 puntas. Las personas ven el pentagrama hoy en día y creen que es algo siniestro, pero esa nunca fue la idea. Con eso dicen, esta es nuestra casa, nuestro territorio, y desde esta base de comando, desde Washington, D.C., desde esta cuadra, comenzaremos el dominio global. Pero, ¿por qué los padres fundadores habrán plasmado símbolos masónicos en los planos de la capital? ¿Estaban enviando un mensaje en código? Y si es así, ¿a quién se lo estaban enviando? Colorado, 1995. Tras años de retrasos, se culmina la construcción del Aeropuerto Internacional de Denver. Es el aeropuerto internacional más grande de los Estados Unidos y el tercero más grande del mundo, con una superficie de 137,000 kilómetros cuadrados, 2 veces el tamaño de Manhattan. Pero bajo tierra, algunos creen que hay una ciudad secreta que llega a las profundidades del planeta. El Aeropuerto Internacional de Denver, algunos tienen teorías conspirativas de que debajo de él hay una base militar que debería ser el punto de partida del nuevo orden mundial. El aeropuerto de Denver tiene una piedra angular que colocaron los masones. Parece un panel de control que sobresale del suelo. Tiene el lenguaje braille impreso, por lo que parece que tuviera botones. Es como un panel de control para el nuevo orden mundial, incluso dice Comisión del Aeropuerto del Nuevo Mundo. Tiene una escuadra y un compás. Y la gente dice, los masones construyeron esto evidentemente. ¿Podría existir una ciudad secreta bajo el Aeropuerto Internacional de Denver? Y si es así, ¿es allí desde donde los masones pretenden lanzar el famoso nuevo orden mundial? Quizá la respuesta esté en sus paredes. Hay un mural que tiene un soldado con una máscara de gas apuñalando una paloma con un sable. Y hay una cadena interminable de mujeres y niños muriendo. Es algo horripilante. Hay escenas de ruinas, guerra, cadáveres de bebés, gente que huye por todas partes, plagas, muerte, nazismo, dictadura, la llegada del nuevo orden mundial. ¿Los masones creen que estamos predestinados a un evento apocalíptico? Los padres fundadores se han estado preparando para esto desde la Declaración de la Independencia. Hay algunos que creen que la respuesta es sí, y sugieren que la visión masónica del futuro proviene de otra sociedad secreta, arraigada en Europa en la época de la Revolución estadounidense, los Illuminati. Un profesor universitario llamado Adam Weishaupt creó un grupo llamado los Illuminati. Lo creó para que fuera una sociedad secreta que operara de forma secreta. Cuando se creó, en 1776, parte del plan de la organización era unirse e infiltrarse en las logias masónicas. La forma como funcionaba era que este profesor hablaba con una persona y esa persona contactaba a otra. De esa manera, los demás en esa cadena no tenían idea de quién había enviado el primer mensaje, ni sabían cómo llegar a él, ni cuál era el verdadero propósito. En algún lugar en la cima del grupo alguien conocía el plan. Los principales fundadores de los Illuminati fueron grandes admiradores de la Revolución estadounidense. Creían en la libertad religiosa, creían en el pensamiento libre, pero después de 8 o 9 años de su creación en 1776, la organización fue ilegalizada. Hubo una división en la masonería. En 1776 fue el mismo año en que los Illuminati surgieron y se esparcieron. Durante ese mismo año ocurrió la Declaración de la Independencia. Hay cartas de George Washington advirtiéndole a la gente que los Illuminati intentaban emerger y tomar por completo la masonería. Los historiadores sugieren que los Illuminati se infiltraron en las logias masónicas en los Estados Unidos a comienzos del siglo XVIII.
al mismo tiempo que los padres fundadores creaban la Constitución estadounidense. Los Illuminati, haciéndose pasar por masones, influenciaron la creación del gobierno y de las leyes de los Estados Unidos de América. En una carta que George Washington le escribió a un amigo en 1792 decía que no tenía dudas de que las doctrinas de los Illuminati se habían esparcido por todo el país. Decía que nadie estaba más seguro de eso que él. El principio básico de los Illuminati dice que el fin justifica los medios. Y es eso lo que los hace tan peligrosos, ya que dirían cualquier cosa y podrían actuar de cualquier manera, pero seguirían aferrados a su doctrina. Las órdenes masónicas dominan el planeta. Es un planeta Illuminati. Son el grupo interno, la cima de la pirámide. Ellos poseen el conocimiento secreto, dirigen al mundo, guardan los secretos de la riqueza, mantienen en secreto su poder político. Este es el mayor secreto de todos en el libro de los secretos de Estados Unidos. Y el secreto de los masones es que viene una nueva era. Es un gran secreto a plena vista. Si hablamos de un libro con secretos de la fraternidad que se ha pasado a través de los años, en realidad no existe porque los masones prometen no escribir, imprimir, pintar, estampar, teñir, cortar, tallar, labrar, marcar o grabar ninguno de sus secretos. La masonería seguirá siendo el abuelo de todas las sociedades secretas. La mayor de todas ellas, la más internacional de todas. La masonería seguirá siendo una sociedad con mucho impacto político. Pero a pesar de todas las teorías conspirativas y todos los secretos, hay algo que está claro. Masones reconocidos ayudaron a iniciar la Revolución estadounidense y a crear los Estados Unidos de América. Encontramos sus huellas en todo el país, en documentos sagrados, monumentos e incluso grabados en las calles del Capitolio de la Nación. Son una hermandad de secretos y los protegerán con sus vidas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo mayor de los masones? Bueno, solo el tiempo lo dirá.